Sal de tu cueva. Qué pesar empezar con estas noticias tan malas, ¿cierto? ¿Cómo les parece que eso le pasó a un profeta? Le cayeron las malas noticias. Nada nos va a pasar mañana y si nos pasara, Dios está con nosotros. Entonces vamos a resolver, cada uno de nosotros estamos en una cueva sin salida. Si ustedes bien recuerdan, en Primera de Reyes podemos revisar un poquito algo que le pasó a un profeta, que a mí me encanta ese profeta, y Primera de Reyes 19:14. Cuando Dios le mostró al profeta Elías tantas maravillas que podía hacer, cuando Dios lo respaldó, ¿sí recuerdan lo que pasó con el profeta Elías? Cómo Dios respaldó a este profeta cuando se encontró con todos esos adoradores de Baal y de Acera. ¿Qué pasó ahí? Lo retaron a Elías y le dijeron, bueno, entonces si su Dios es tal Dios, entonces que encienda el fuego. Y pusieron el becerro, hicieron su cercadito y ahí resumiéndoles. Y el Dios que sea capaz de prender este fuego, ese es el verdadero Dios y el fuerte. Y Dios respaldó a Elías. Y sin embargo, Dios le ponía en su mente, le hablaba a su espíritu y le decía, póngalo lo más difícil, póngale todas las trabas y las trampas para que muestren que es que yo no hago lo fácil, yo hago lo difícil. Incluso mandaban a echar agua en ese cercadito que tenían donde tenían el becerro para que Dios mostrara que hasta en lo mojado el fuego se encendía. Y empezaron la guerra entre ellos, la buena guerra para Elías y los otros haciendo y metiéndole fuerza y no pasaba nada. Y cuando Elías clama a su Dios, Dios lo respalda y se enciende el fuego y en ese instante lo que sucede es que Dios respalda a Elías y prende fuego, simplemente llamando a su presencia y del cielo enviando fuego para encender. Mientras que los otros llamaban y gritaban a sus dioses y los dioses no respondían. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy cuando nosotros le hablamos a otros dioses mudos, que no oyen, que no ven, que no entienden. Que uno habla y como que está hablando con la pared. Esos son los dioses los que no te resuelven la vida. Y los falsos dioses también son las personas que no están hablando palabra de Dios, sino escuchan a otros dioses. Y tú permites que esas personas te susurren y te hablen al oído. Que las circunstancias te susurren. Yo les puse una trampita al inicio. ¿Cuántos se la creyeron? Se empezaron a imaginar, ¿y yo qué voy a hacer mañana? Y esa noticia les empezó, y ahorita yo me entero bien, y llego al barrio con la noticia para que no nos cojan desprevenidos, y nos encerramos en la casa. Quería probar, algunos se rieron y otros, porque ya me conocen, ¿cierto? Y los que no me conocen dicen, ay, Dios mío, menos mal la academia fue el martes para no haber venido el miércoles, encerrarme en la casa. Entonces, quiero que leamos un poquito esta historia sin parar, de corridito un poquito, para que nosotros podamos analizar qué fue lo que pasó con este profeta en Primera de Reyes 19, del 1 al 2. En adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Todos esos profetas, fueron 850 profetas que estaban en contra del profeta Elías y era uno contra 850. 850 no pudieron con todos los dioses para encender el fuego, clamándole a todos los dioses que estaban en la tierra, en las paredes o quién sabe dónde, y no respondieron. Entonces, como perdieron, porque el que apoyó fue el verdadero Dios, el único, el que debe ser el tuyo y el mío, él emprendió la marcha para matar a los profetas por haber profanado el nombre de Dios, haberse burlado de Dios, haber dicho que Dios no lo lograba hacer. Y dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos,
Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué le dijeron a Elías? La esposa de Acab. ¿Qué le dijo esta mujer? Lo amenazó y le dijo, así como tú hiciste con esos 800 míos profetas, que los acabaste y los mataste, así mismo yo haré contigo, le dijo Jezabel. ¿Y qué le pasó a Elías, iglesia? ¿Qué le sucedió a Elías? Después de que Dios lo respaldó en eso, por una amenaza de una sola, estaban contra 850, se llenó de miedo, se le olvidó quién era su Dios y se fue y se metió a la cueva. Yo quiero parar ahí un momentico. Yo te quiero decir a ti algo, y nos ha pasado a todos, es que aquí no podemos venir a decir quién es santo en este lugar. Yo te digo hoy que Dios te escogió a ti para algo muy especial. Desde hace mucho tiempo Dios te llamó a ti. Y Dios ha hecho milagros y maravillas en tu vida y has visto el poder de Dios y Dios se ha manifestado. Pero tú con una recaída o porque Dios te diga no estás listo o porque la gente te diga no estás listo, tú empiezas a devolverte y a pensar que todo lo que hizo Dios atrás ya no es. Y vuelvo y te lo retomo. Vuelvo y te lo explico. Para que tú te confrontes. ¿Cuántos han recibido de los que están en este lugar y han visto la gloria de Dios y han visto el poder de Dios moviéndose en ti en lo que haces? ¿Cuántos les ha pasado como le pasó a Elías? Matar y destruir a esos profetas. Pero llega una circunstancia, llega algo adverso en mi vida y a mí se me olvida todo lo que Dios hizo en mi vida. Se me olvida automáticamente. Cuando vi lo grande, una cosa chiquita me lleva a sentirme lo más poca cosa, lo más insignificante. ¿Qué lograron estos demonios que estaban en Jezabel, en la esposa de Acab? No fue esa mujer la que atacó a Elías, fue lo que estaba en ella, que amedrentó, que fue a la presencia de este profeta, Elías, y le dijo, lo que hiciste con 850, yo lo voy a hacer contigo, y ya envié quien acabe contigo. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se fue a esconderse, y eso vamos a ver la última parte ahorita, cuando estemos terminando. Se fue a esconder a una cueva, muerto de miedo, porque lo habían mandado a matar. Se le olvidó lo que Dios había hecho. Cuando Dios nos dice que no nos aferremos a las noticias, ¿cuántas noticias te dan a ti día a día y los que vienen de otra iglesia o están en esta misma iglesia o el mismo padre en este lugar te dice, no estás listo para actuar, no estás listo para enseñar, no estás listo para evangelizar, no estás listo para dirigir? Entonces Dios es un Dios para unas cosas, pero para otras no. Dios es Dios para todo. Dios es el poderoso para decirte, para, sigue. A la derecha, a la izquierda. Y si Dios dice que tú no estás listo, es porque no estás listo. Pero si Dios le mostró a Elías que estaba listo para matar a esos 850 y para que la suficiente fe y poder que puso en él para declarar palabra que se cumpliera se haría. Entonces yo quiero que tú empieces a analizar si tú estás prestándole atención a las noticias, y no estoy hablando de las noticias de Caracol y RCN, también, porque el que se pone a ver noticias ocioso vive de las noticias. Prende el celular y todos son las noticias del día, me mandaron una invitación, por este chat me mandaron esto, esta es la moda, contestemos estos mensajes. O te frustran y te dicen no sirve y Dios te está diciendo que tú sí sirves. ¿A quién le estás oyendo? ¿Estás como los del grupo de los 850 de los que atendían a Baal, que adoraban a otros dioses? ¿Tú a qué Dios estás adorando? ¿A cuál Dios le estás creyendo? A nosotros nos pasó en la iglesia donde estábamos antes y fue algo muy lindo que no nos metimos en la cueva, casi nos íbamos a meter porque estábamos en un conflicto y nosotros nunca en la vida pensamos que Dios nos fuera a hacer un llamado, ni que existiera, ni que Él conociera el WhatsApp de esta manera,
y que nosotros lo dejáramos en visto tantas veces porque lo dejamos en visto. Y como nosotros no nos conformábamos con lo que nos daban en la iglesia, no por desobediencia, ojo, porque siempre estuvimos sujetos. Me refiero a que el alimento que nos daban, no nos conformábamos con comer de ese alimento. Y todo lo hicimos con permiso del lugar hasta que nos dijeron no se puede hacer así. Y más bien tomamos la decisión de irnos, porque estábamos viendo que no era el lugar donde debíamos estar. Eso también lo debes hacer tú. No te digo que vayas de iglesia en iglesia, te voy a contar mi caso, nuestro caso. Dios empezó a transformar nuestras vidas, empezamos a escuchar las prédicas de ese pastor que nos llenaba, de varios pastores que empezaron a nutrir nuestro vientre espiritual, nuestro hombre espiritual. Pero era tanta el hambre y la sed de Dios que la única cueva que buscábamos para escondernos era donde permanecía la presencia de Él en todo tiempo. Y en la crisis más grande que estábamos en ese momento, en la del matrimonio, en la de las finanzas, la historia más triste de la historia fue en ese tiempo. Y empezamos a hablar y a escuchar de la palabra, a oír, pero no solo a oír. Entendimos que no debemos ser oidores, sino hacedores. Y cada que oíamos un versículo, obedecía. Versículo, obedecer, versículo, obedecer, versículo, obedecer. Estábamos tratando con otros pastores que nos han buscado. Dios nos ha dado la gracia para eso. Y estos pastores nos buscaron y se les habló la verdad, 19 años en el Evangelio. Y después de que nos quedamos hasta la 1 de la mañana con ellos, muy cansados, al otro día me llaman como si nada hubiera pasado, es que no quiero perdonar, es que no sé qué. Y no hablé por las buenas. Me tocó hablar serio y decir, no quieres. Estás metido en la cueva, no quieres perdonar y no hay tiempo para, como dirían el dicho popular, no hay cama para tanta gente, aquí no hay tiempo para tantos. Porque si tú ya sabes lo que tienes que hacer, tú tienes que salir de esa cueva y ayudar a otros a salir. Entonces lo que hicimos fue sumergirnos solos. Nadie nos llevó de la mano, nadie. Ustedes han tenido ¿quién? Aquí los hemos llevado a ustedes de la mano. Aprendimos a salir solos de ahí y obedecía. Y yo le contestaba en el mensaje, porque lo que dicen es, pastora, ore por mí, es que no he podido perdonar. Y yo, ¿cómo así que oren por mí que no he podido perdonar? Es que las iglesias están llenas de gente que ora. No ores tanto, obedezca. ¿Para qué oras tanto si no obedeces? Esa oración no te llega ni al techo. Y puedes doblar las rodillas y arrodillarte en maíces sin cocinar para que te duela más duro. Y no va a pasar nada. Porque estás en una cueva que no quieres salir, como le pasó a Elías. Pero esto es una enseñanza también, y cómo Dios lo arrebata y lo arranca también de esa cueva, porque Dios está para arrebatarnos de esa cueva. Entonces, tú empiezas a equivocarte porque en el ministerio tal vez te puedes equivocar, porque no en todas las iglesias te hacen seguimiento, porque no tienes control de tu vida ni tú mismo sabes cómo hacerlo. Y te empiezan tal vez a hacer a un lado sin haberte discipulado. Una cosa es que te hagan a un lado porque tú ya te haces el loco y te enseñan y siguen siendo el rebelde de siempre, a la diferencia en que no te enseñan nada y siempre vas a estar aislado y no te ayudan a solucionar los problemas. ¿Estamos? Entonces, por eso el buen discipulado es tú aprender a salir de la cueva para ayudar a salir a otros. Pero el error grande del cristiano es que no ve las noticias reales, son las que están en la Biblia. Las promesas reales son las que están en la Biblia y quiero que tomemos nota. Cuando tú estás en la depresión, prenda el noticiero. Hay varios canales, la Reina Valera, Reina Valera, en vivo y en directo, transmisión, 1960. Bueno. NBI, hay muchos canales para ver. Entonces vamos a ver cuando en Nehemías 8:10, que nos promete Dios cuando es necesario saber de qué noticia me voy a pegar yo, que si me pego de las promesas de Dios o si me pego de las noticias que me están diciendo, de lo que me dice la gente, de lo que me aplasta, de lo que me hace sentir poca cosa, de las mentiras.
Mira cómo te pone una noticia, yo te dije, mañana no podemos salir. ¿Cuántos dijeron? Ay, yo mañana tenía que ir a mercar. Ay, los servicios de mañana. Ay, me van a echar, mejor, no voy a trabajar, descanso mañana. Y empieza tu mente a dar vueltas en vez de esperar que se llegue el día o confirmar si la noticia sí es real o cómo opera Dios en tu vida. Entonces, en Nehemías, dice en Nehemías 8:10, para cuando estemos en depresión, dice, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, si a mí me dicen que la alegría es la fuerza, el gozo de Dios, el entusiasmo, lo que Él me da en intimidad, es mi fuerza, ¿yo qué hago cuando tengo depresión? No me quedo en el balcón esperando que llegue el que arregla la pitadora, ¿cierto? El que grita por el balcón, le arreglo la depresión. Y usted esperando cuando pasa el psicólogo de los pobres. No, entonces ese no es el de la depresión. Vamos a Nehemías 8:10. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Por día santo a nuestro Señor, no os entristezcáis. Es una orden, no estar tristes. Dígase ahí, es una orden de Él, escuchar y prender el canal cuando me digan que estoy triste. Agarro la promesa, no entristezcáis. Pero entonces ahí está la fórmula mágica, porque el gozo de Jehová es mi fuerza. Entonces yo digo, ¿y cómo agarro el gozo? No pongo la canción, el gozo que tengo yo, el mundo. No, pero primero lo tiene que recibir. Los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo me quito yo una depresión? Me voy a los frutos del Espíritu Santo, donde dice que su gozo es mi fuerza. Entonces debería existir la depresión para los que agarran las promesas de Dios. Entonces yo voy y le digo, Espíritu Santo, dame del gozo de Dios, porque esa es mi fuerza, mi valentía y mi entusiasmo. El caído, volvamos, y vas poniendo ahí, vas anotando los versículos para cuando haya un caído por ahí. Entonces usted no lo levanta del piso y no lo ayuda a levantar, sino que le dice el versículo. ¿Cierto? Salmo 55:22. Tampoco sea tan religioso y fanático. Se vio que cayó una señora pasando en la calle. El caído, ahí le tengo el versículo, Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará y no te dejará siempre caído el justo. Chao. ¿Por qué te hago este comentario? Porque los religiosos simplemente dan versículos. No los viven ni los practican. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Cuántas cargas hay hoy? Muchas. Entonces usted coge su bultico y le dice, tenga, mi hijo, que usted es más fuerte que yo, lléveselo. Y a Él le pesa. O a Jesús no le pesó la cruz. A Él le pesó por ti y tú no valoras lo que Él sufrió cargando su cruz. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y tú eres justo, créelo. Si tú estás obedeciendo, eres justo. Ahora no seas tan convencido. Si tú no obedeces, no te creas justo, porque esa es otra. Que entramos también como en esa religiosidad donde nos creemos justos todo el tiempo. ¿Qué es ser justo? Tú hablaste del prójimo. Te voy a poner ejemplos. Hay algo que no te gusta de la iglesia y vas y se lo dices a alguien. ¿Eres justo delante de Dios? ¿O a quién le tienes que decir lo que no te gusta de la iglesia? Te lo pregunto, respóndetelo. A los pastores. O sea que tú mismo vas a analizar hoy si Él te sustentará o quién es el que te sustenta. Porque Satanás también sustenta, ¿o no? Él te hace creer que te sustenta, pero estás sostenido en ambivalencia, en imperfección, te puedes caer en cualquier momento, mientras que el brazo de Dios te sostiene con fuerza, ese sí te sostiene. Entonces yo quiero que tú analices si realmente Él te sustentará y no dejará para siempre caído el justo. Ay, pero yo sí soy justo. Tú estás aprobando tus mismas conductas y no estás pensando si Dios te está aprobando las tuyas. Si a ti no te gusta algo de tu esposo, tú no debes ir a contarle a la hermanita, al hermanito, a la tía, al hijo.
¿Estás siendo justo delante de Dios? No estás honrando a tu esposo. Debes guardar a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a la gente de la iglesia. Nadie puede saber otra cosa sino la persona que necesita saberlo. Entonces, si yo no soy justo delante de Dios, entonces me pasa lo contrario. Dejarás siempre caído al injusto. Siempre viviremos arrastrados, una vida aburrida, no le veo progreso, siempre yo quiero servirle a Dios y no voy a servir. ¿Por qué no sirves? Porque es que no puedes contigo mismo. ¿Y por qué te hablo así? Porque te estás formando para líder y obrero de Dios. ¿Cómo vas a ir a servir a otros y hablarle un matrimonio si tú estás hablando de tu esposo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? No puedes, por eso Dios dice, no estás listo. Y de Dios nadie se burla, iglesia. Usted puede estar haciendo las cosas al escondido y Dios sabe, aunque tus líderes no lo sepan, y Él se encarga de no levantarte. Mientras que tú tengas un corazón libre y limpio delante de Él, tú tomas la promesa, agarres las promesas, pero cuando de verdad estés justo, siendo justo delante de Él. Entonces ese Salmo 5:22 dice que echa la carga sobre Él y él te sustentará, pero no te dejará caído. Él te levanta cuando ves que obedeces, que reconoces, que te caes y te sacudes y vuelves y te paras. Lo lindo para el Señor no es que, es que qué pena con Dios, otra vez la embarré. No, yo no lo hice, y juras y dices que no lo hiciste. Eso es válido para Dios. Dios sabe que sí lo hiciste. Y hemos puesto el ejemplo muchas veces. Dios se dio cuenta cuando Caín mató a Abel. ¿Sí o no? Y entonces si Dios todo lo sabe, ¿por qué le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dijo, ¿cómo así? ¿Es que yo soy el guardaespaldas de lo que? Y Dios le dice, es que necesito escuchar de tus labios lo que hiciste y ver si estás arrepentido de lo que hiciste. Él necesita que tú confieses cada pecado. Por eso en la academia es el momento y la oportunidad de confesar tus faltas. Cuando nosotros fuimos a Barranquilla, donde una pastora, ella nos regañaba o nos llamó la atención que porque nosotros delante de los discípulos confesábamos pecados. Nosotros somos los pastores, ¿cómo vamos a hacer eso? Y nosotros le dijimos, no, así no es. Tenemos que reconocer delante de los discípulos, cuando tú tengas discípulos, cuando estés orientando o en tu casa, antes de acusar a alguien, reconoce tu error. Eso te va a poner al nivel de la persona. Porque si tú te endiosas y eres el gran pastor y no cometes, sino que solo castigas y disciplinas, ¿qué sucede? Hace que tu discípulo se meta a la cueva, hace que tu hermano o el que esté encuevado, asustado y creyendo mentiras y las noticias que no debe creer. Entonces tú debes empezar a practicar desde tu casa cómo confesar y agarrar esas promesas. Estamos en la quiebra. Entonces, ya tenemos promesa para la depresión, para cuando estamos tristes y caídos, cuando estamos en la quiebra. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel 2:25. Les voy a contar algo muy especial que el Señor nos ha revelado y ha empezado desde un principio a hablar, y lo voy a hablar en esta academia. Y empezó a mi esposo y a mí darnos una palabra hasta que el domingo ya fue la tapa, lo mayor que mi esposo predicó el domingo, que el Espíritu Santo le habló. Y es que yo quiero que tú me entiendas esto. Mira, cuando nosotros nacemos, Dios planta una semilla perfecta, que es la de la creación, del soplo de vida, y te pone esas 2 semillas en la planta de tus pies. ¿Semilla buena o mala? Él te hizo perfecto con una semilla buena. Cuando se contamina esa semilla, llega el copieta Satanás y toma del árbol de la verdad, del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Hasta ahí vamos. Paren de escribir para que me pongan cuidado a esta historia. Entonces primero llega y sopla, nos planta en la planta del pie la semilla del hombre espiritual, del perfecto, da soplo de vida y la pone en la planta de los pies.
Pero luego llega el copietas y está el árbol del conocimiento del que comieron tus padres, mis primeros padres, los desobedientes, Adán y Eva. Que Eva dijo, Adán le pregunta a Dios a Adán y dice, no, eso fue la mujer que usted me dio. ¿Y usted por qué hizo eso? No, es que esa fue la señora mía que es más metida que fue la que contó el chisme, yo no. No, es que si son uno solo, tienen que ponerse de acuerdo y rendir cuentas. Los dos son uno solo, para cualquier cosa, para lo bueno y para lo malo. Entonces llegó Satanás y cogió esa semilla, cuando ellos comieron de ese fruto que no podía, instantáneamente, de forma copietas, de forma ilegal, o hasta legal porque Dios le dio permiso, porque empezó como una rivalidad que quiso tener Satanás igualándose a Dios, y le dijo, ¿y si yo le planto otra semilla diferente a la que estás poniendo? ¿Cuánto le echamos que siempre van a escoger la mía? Y Dios le dijo, no, siempre va a haber alguien que me va a obedecer. Y mire que después de Jesús, ¿cuántas generaciones han pasado? 2000 años. ¿Y quién ha escogido la semilla espiritual que Dios dejó? Pocos. ¿Cuántos se van a salvar? Muchos o pocos. ¿Cuántos van y se declinan o se dirigen a dejar levantar ese hombre carnal de esa semilla que fue puesta? De 100 se salvan 90, se pierden 93 y se salvan 7. Y no son cifras exageradas. Son pocas las personas que podríamos decir, porque yo digo, yo estoy salva en este momento. Pero también la palabra dice, cuando estés tan seguro, cuídate de no caer. Cuando te sientas tan santico, cuídate de que no vayas a caer. O sea que tú tienes que perseverar y no estar tan confiado y llegar hasta el final, es terminar la carrera. Si usted va en la mitad de la carrera y cayó, párese, mijo, que es que si Dios lo llamó es que tiene que terminarla. Es parte del proceso. Entonces me van poniendo el dibujito, mi amor, si no encuentras. Y ahorita el Señor me complementa como que sigue agrandando la revelación, algo muy hermoso. Entonces, a mi esposo, el Espíritu Santo le revela el domingo que nosotros somos un jardín. Se lo reveló el Padre el domingo en plena prédica. Somos un jardín. Y ese jardín es donde Dios se place sembrar los árboles. Y sembró ese árbol y permitiéndole aún a Satanás que ese árbol malo del conocimiento del bien y del mal también estuviera del hombre carnal. Y sucede algo. Cuando tú no comes de ese fruto hermoso que Él te dio, Él arrebata el árbol. Por eso hay gente que ya está perdida. Y antes predicábamos, mientras haya vida y esperanza. Hay gente que no prueba ese árbol y se deja levantar el hombre carnal todo el tiempo. ¿Y qué hace Dios? Retira el árbol de la vida. El árbol de la vida se llama Jesús. Cuando Jesús es apartado de tu vida, ya no vas al cielo, porque dice la palabra que nadie va al cielo nadie va al Padre sino por Jesús. Entonces vamos con el versículo de la oruga y mire lo que sucede aquí, tan impresionante. Dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La oruga es una larva. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué les dije ahorita? Un jardín donde el Padre planta árboles. Pero llega esta oruga, que bíblicamente son animales que van a venir en el Apocalipsis, pero gigantes, no chiquitos, de las plagas de Egipto iguales. Entonces esta larvita lo que hace, apenas está creciendo, es comerse los pedacitos de los tronquitos por los borditos, va comiéndose los pedacitos del tronco, el tronquito, el palito, va comiendo, chupando los palitos, va arrastrándose por el palo y va chupando. Se arrastra por el palo y va chupando. Y se come todo lo que vea blandito, porque cuando yo investigué qué hacía la oruga, se come lo blando que hay en el árbol. ¿Qué es lo blando que hay en ti?
lo que tú no has dejado fortalecer, lo que tú no has dejado que Dios fortifique, que Dios le dé fuerza. Entonces llega la oruga y te va consumiendo y te va comiendo. Mientras está existiendo, ahí no ha llegado el árbol de la vida, no se ha empezado a florecer. Porque esa semilla que Dios planta en tus pies no ha tenido vida sino hasta que tú decides encender esa llama con Jesús en tu vida. Él la planta, pero tú la activas con la presencia de Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí un poquito? Y dice, el saltón. El saltón es como un grillito. Tiene alas y ya se empieza a comer las hojas. Entonces tu jardín, ¿qué se va pasando? Se va deteriorando. Y dice el Apocalipsis que como este animal, pero gigantes del tamaño de un caballo, es que van a estar en el Apocalipsis. ¿Se imagina esto del tamaño de un caballo? Devorando. Le hace el Apocalipsis para lo que va a pasar en la tribulación cuando ya Jesús arrebate su iglesia. ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que te estoy diciendo? Es que tú tienes que aprovechar las promesas y los regalos de Dios para que nunca vayas a meterte a la cueva, jamás. Porque tienes que aferrarte a las promesas. Y dice que os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La langosta, lo que ya le quedó a la planta, se lo acaba de comer, todos los residuos. Esta es la tarea de cada uno, de la larva, de la langosta y la oruga. Todos esos bichos son los que tú les das permiso y son los que acaban, ya hablando realmente con lo que acaba, el poco amor que tenías por ti mismo, el poco amor que tenías por los demás, las finanzas se las devora. O sea, es como si tú le dieras permiso a Dios que enviara a todos estos bichos a acabar lo poquito que te quedó por no haberlo usado. Pero, ¿cuánta gente viene a la iglesia con esto así? Quiero que me entiendas esto. Suceden dos cosas. Cuando tú no tienes a Jesús en tu corazón, cuando no has conocido a Dios y vienes con una vida destruida que la oruga te hizo, que la larva que te acabó con ese jardín, con lo que plantó en el jardín, y vienes y conoces a Jesús de Nazaret, a tu Cristo, Él dice que restituye lo que ya estaba consumido, todo lo malo viene Jesús a restituir. Pero si Jesús ya restituye y tú sigues permitiendo que esto pase, ¿qué hace Dios? Te lo arranca, porque no estás usando a Dios, porque no estás usando al Espíritu Santo, porque no estás usando a Jesús. ¿Sí me entendió la diferencia? Si tú hoy viniste cargado y no tenías este conocimiento, Él te va a restituir hoy. Pero si después de esto tú ya tienes este conocimiento y te sigues dejando chupar de la larva, te sigues dejando comer de la langosta y el saltón y acaba con ese jardín que Dios te dio y el árbol te lo dejas. Mire, si hablo que el árbol de la vida es Jesús, Dios tu Padre y el de Jesús va a permitir que tú sigas aporreando a Jesús y que la larva y la langosta acaben y estén mordiendo a Jesús sabiendo que ya fue latigado por ti. Dios permitiría que Jesús siga siendo aporreado. Lo arranca. Porque Él cuida a su hijo, Él lo ama. Y te voy a decir que Él te ama igual a como ama a Jesús, solo que tú no te das cuenta. Pero como son dos hermanos a los que Dios ama mucho, a su hijo amado y a ti, pero uno de esos hijos son dañinos y dañan a Jesús. ¿Qué toca hacer? Destruirte a ti para que no lo destruya el otro. Siguiente, problemas en la familia. Ay, entonces, ¿qué promesa, qué noticiero prendo para los problemas en la familia? Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, es una promesa que tú le puedes dar a la gente y a ti. ¿Quiénes tienen los hijos perdidos o destrozada la familia o separados? Dios te está dando una promesa que hará volver los hijos a los padres y los padres a los hijos. Enfermo, estás enfermo. ¿A dónde voy yo? ¿A la cueva? ¿Al médico? ¿O a quién busco? Isaías 53:6.
Si estoy enfermo, ¿qué dice? ¿Sabías tú, iglesia? 53:6. ¿Sabías tú que todas estas promesas las agarramos mi esposo y yo, y que todas estas cosas nos estaban pasando juntas y no nos metimos a la cueva? Cuando nos hablaban de depresión, sabíamos que íbamos a Nehemías. Cuando estábamos caídos, cuando habían problemas en la familia y cuando estábamos enfermos, decíamos en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En él ha cargado, y si vamos más adelante, habla de sanar todas nuestras enfermedades. Fue a la cruz. Entonces, cuando yo estaba enferma, yo no iba al médico, yo me iba a Isaías y decía, Señor, mire, ¿qué decía Jesús cuando estaba en tierra, pisando tierra en vivo y en directo? ¿Qué decía él? Él decía, ¿eres sano o tus pecados te son perdonados? Entonces, si tú estás enfermo, lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados para estar sano. Es lo único que tienes que hacer, porque Él te está hablando que más Jehová cargó el pecado de todos. Vamos para los pobres. ¿Quiénes están pobres? Segunda de Corintios 8:9. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Ah? Pero ese no era. Ay, esa es la clave. Gracias, Carlos. No, pero espere, yo quiero volver a leer este. Porque la cual os ruego que os confirméis el amor para con Él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes. Oh, esto no fue casualidad. Es una prueba ser obediente. Yo no sé, pero es mi tema favorito. Y mire que Carlos dijo que era bonito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era? ¿Sí? Ah, sí. Pero apunten ese. Para tener prueba de decir, vosotros somos obedientes. Dios nos exige tanto a nosotros obediencia en todo tiempo que la gente cree que vinimos a otras cosas, ¿cierto? Y ya no encontré. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueres enriquecidos. Él se hizo pobre, Él se hizo enfermo, Él se humilló siendo rey. Entonces tenemos que ser pobres. Él lo hizo todo ya por nosotros. Entonces, tenemos que ser ricos o pobres. Pero ricos ¿para qué? Jesús andaba en el poder de Él para sanar a los enfermos. No para decir en el poder de los gemelos. No, Él usaba el poder para ayudar y servir. ¿Quieres poder? Si quieres poder, si quieres los dones del Espíritu Santo, es porque quieres trabajar. Pero un cuerpo pecaminoso no es bueno que... hemos enseñado que no tiene que ver los dones con la persona o la conducta. Tú puedes tener dones, pero estar desobedeciéndole a Dios en todo tiempo y para el infierno es que te vas. Tú puedes tener dones y sana y se le sanan los enfermos. Pero qué indignación uno andar con un cuerpo corrupto, o sea, uno cargando el pecado en uno y sanando a los enfermos. Es ser un fariseo totalmente. Y sigamos con otro bien lindo. Para los pecadores, Mateo 18:11, ¿cuántos pecadores hay aquí? No vinieron hoy. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Que si tú te perdiste, ¿a qué vino Jesús? A salvar a los perdidos. Si tú todavía estás perdido, agarre a Jesús, estamos en promoción. Agárrelo. Primera de Juan 2:1. Y si soy cristiano también, y la embarro, ¿qué hago ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con él a Jesucristo el justo. Ojo, una cosa es la iniquidad y otra cosa es el pecado. Si tú todos los días cometes el mismo pecado, tú no puedes ir a este versículo.
Padre, tú dijiste, hijitos míos, esta cosa escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado, Jesús, ven por mí, y estás en iniquidad cometiendo el pecado. Cuando Dios habla de pecado, ¿sabe de qué habla? De equivocaciones, porque somos humanos, pero ya no vivimos en el pecado. Pero si tú todos los días hablas mal de las personas, estás en iniquidad o en pecado. Cuando tienes que ocultar las cosas, cuando no hablas de frente lo que tienes que hablar, cuando le dices a la persona menos indicada. Y hablo eso porque la falsedad abunda. Porque no podemos creer que si hablamos del esposo o la esposa, estamos viviendo en iniquidad, no lo honramos. Los amigos, todo lo que, cualquier cosa, odio a un hermano, falta de amor, perdón por mí mismo. Entonces, todo lo que tú hagas, con lo que convivas a diario, pereza, cantidad de cosas, eso se llama iniquidad. Pecado es que tú vives agradando a Dios en todo y te equivocaste por cualquier cosita. Ahora no diga, ay, esa equivocacióncita la hago todos los días, perdóneme Dios, esta y otras 3 que le haga. Está en iniquidad si le pides perdón así. Y vamos a terminar con Primera de Reyes 19:5. Vamos a ver esta historia. Terminamos con la historia de Elías. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como a uno de ellos. Así Dios haga lo que sea conmigo, a usted lo mando a matar porque lo mato. ¿Cuántas veces te has sentido amenazado y te da miedo? ¿Cierto? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dijo allí a su criado, oyó la noticia, prendió el noticiero, creyó en las tragedias. ¿Y qué dijo? Se fue para salvar su vida. ¿Cuántas veces tú crees que estás salvando tu vida y no la estás salvando, estás huyendo? Ni salvas la tuya, ni salvas a otros. Y él se fue por el desierto un día, caminó y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ay, no, yo pensé que yo era la única que le había hecho eso a Dios. Cuando uno se está cansado y ve que tal vez está derrumbado y no es capaz de seguir. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién le habló? Un ángel. ¿Dios a quién mandó? Dios cómo te cuida. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndole, levántate y come porque largo es el camino, salga de aquí a ver. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿quién se le presentó? El mismo Dios. Y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Actué en el poder de Dios, maté tantos, vino fuego del cielo y estoy asustado porque me van a matar. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando él oyó, ahí hablamos del fuego apacible y delicado, es lo que nos manda Dios con su palabra todo el tiempo. La palabra como fuego apacible y delicado que nos levanta en todo momento. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una luz de la voz diciendo,
¿qué haces aquí? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han matado. Y él dijo, ve y vuélvete a tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, tu hijo de Nipsi, ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira que yo te estoy leyendo todo esto para mostrarte, Dios le dice, sal de tu cueva, que es que no he terminado contigo, mira todo lo que me falta para que hagas. No hemos terminado, pelado, porque te dijeron que te iban a matar, te metiste en la cueva. Y dice, venga, que es que mire todo lo que falta. Ya le está diciendo a quién tiene que ir a ungir, tiene la unción todavía. Tú todavía tienes la unción, créetelo, arrepiéntete, abraza a Dios y déjate sacar de esa cueva de la que estás metido. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Quién era Eliseo? Su discípulo, al que él iba a ungir para seguir el camino. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando, bueno, y ahí terminando para que esto se goce este final, dice, partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Le hizo la pregunta. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató con el arado y los bueyes, y conoció carne y dio al pueblo para que comiesen después. Y se levantó y se fue tras de Elías y le servía. Y si tú sigues la historia, quería leértela toda, pero no nos da. Creo que algo cogiste. ¿Qué le pasó a Elías? Ustedes saben que él no conoció la muerte. ¿Qué le pasó a Elías? Fue elevado. Y él tenía miedo de morir y no sabía el final que Dios tenía para su vida. Tú no sabes todas las sorpresas que Dios te tiene, que te las vas a perder aquí en la tierra y en el cielo, por estar metido en esa cueva, por miedoso, por perezoso, por no reconocer tus pecados, por seguir actuando en tus propios recursos, en tus propias fuerzas. Eso es estar metido en la cueva. Por eso el Padre quiere hoy con este mensaje, como la soga para tú salir de la cueva, la mano que te extiende, es cada promesa de Dios, creer en su palabra y salirte de esa cueva en la que tú permaneces y estás metido. Analiza qué problemas te tienen metido en la cueva y toma las promesas de Dios, porque Él te dice, salga de ahí, pelado, que es que te falta mucho todavía, no hemos terminado la carrera. Y además de que no la hemos terminado, el final que tú creías que era para ti, no es el que Dios tiene, te tiene un final grandioso, si lo quieres, y es más, ni final te tiene, porque vas a vivir una eternidad trabajando en el cielo para Él si trabajas aquí. Si tú te la pasas aquí chismeando, pereciendo, odiando y no aceptando la voluntad de Dios, pues no, en el reino tampoco Él te va a aceptar si aquí no pudiste, porque estas son las prácticas de la universidad. Como hagas las prácticas en la tierra, Dios te va a dar trabajo en el cielo. Pero si ni siquiera hiciste las prácticas y no te alcanzaste a graduar aquí, ¿a dónde vas a ir y qué vas a hacer una eternidad? Ahí sí, a mirar para el cielo, como miro aquí en la tierra. Allá no hay para dónde mirar porque vas a estar en el cielo. Entonces, este es un mensaje que quiero que te guardes en el corazón para que aprendas que no es tiempo de estar en la cueva, que es tiempo de hoy salir de tu cueva. Muchas gracias.